Bueno, los saludo con la paz del Señor. Realmente es un momento muy grato. Vamos a ingresar en el último programa del Pentateuco, salvo que hagamos posteriormente algún programa con un repaso. Pero este sería el programa último que venimos tratando los distintos cambios. Seleccionamos pasajes bíblicos y de esa selección de pasajes estamos hablando. Hemos mencionado que por lo menos hay 850 versículos modificados en el Pentateuco y hemos tomado una selección de los mismos. Algunas palabras se repiten muchas, otras no, y según el número de palabras hemos tomado algunas, las cuales ya es sumamente importante para poder entender lo que se está haciendo, lo que se hizo y a dónde lleva. Porque este mismo método, este mismo sistema, esta misma filosofía es la que se va a aplicar en todo el Antiguo Testamento y hasta en el Nuevo Testamento de la Biblia, en lo que viene, en la versión Reina Valera 1960. Esto mismo va a suceder más adelante. Los cambios son exactamente los mismos. Aquí está el patrón, así como el Pentateuco, teológicamente y bíblicamente hablando, es la base de todo el plan de Dios que luego se desarrolla a través de la historia, por eso los libros históricos, luego el Nuevo Testamento, todo eso es el desarrollo de lo que Dios ya habló, marcó y definió en el Pentateuco. El Pentateuco define todo el resto. Y durante ese tiempo se pueden ir definiendo distintas cosas, pero todo ya viene desde el Pentateuco. En otras palabras se podría decir desde el Génesis, pero es todo el Pentateuco. Entonces, en este aspecto es exactamente igual. Aquí se cambian las palabras, se modifican, se alteran, se ponen nombres de otro culto, se altera todo y ese patrón sigue, continúa. Las palabras fundamentales se van a usar de la misma manera. Se van a sacar lo que el Señor dijo en el texto recepto, se va a poner lo de ello. ¿Qué se busca? Que la palabra misericordia aparezca lo menos posible, que la palabra perfecto aparezca lo menos posible, que la palabra pecado aparezca lo menos posible, que la palabra santidad aparezca lo menos posible, que el sábado aparezca lo menos posible, que la palabra presente, definiendo el culto, mosaico, aparezca lo menos posible. Y así el patrón continúa, sigue. Vamos a ir a algo que, entrando ya en el programa de hoy, que tiene que ver cómo se habla, se dice una cosa, y que prácticamente hablando las mismas palabras se puede escribir otra, y si uno no lee con atención no se va a dar cuenta que están hablando de distintas cosas. Y después de ahí se puede formar doctrinas y un montón de cosas. ¿De qué estoy hablando? Deuteronomio capítulo 29, verso 29, versión Reina Valera 1960, dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea que hay cosas, bueno, sin números en cuanto a nosotros, lo que podemos pensar nosotros. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y después sigue: mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que, obviamente, las reveladas son para el pueblo de Israel, que es él quien está ahí. Hay secretos, pero para Israel hay cosas reveladas para siempre, para que la guarde, cumplan. La primera oración dice: las cosas secretas pertenecen, o sea, están separadas. Vamos al textus receptus a ver si es así. Escuché con atención. Lo encubierto del Señor nuestro Dios es descubierto a vosotros. Reitero, lo encubierto del Señor nuestro Dios es descubierto a vosotros y a vuestros hijos para siempre, para que hagamos todas las palabras de esta ley. O sea que el textus receptus está diciendo: el Señor tenía algo que ahora se los dio y ya no hay más secreto. ¿Qué tenemos nosotros hoy?
las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Nunca habló así el Señor. Pero con eso las cosas secretas se generan doctrinas. ¿Quién puede entender sobre algo armado, sobre algo inexistente en el Textus Receptus? Reitero, lo encubierto del Señor nuestro Dios es descubierto a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que hagamos todas las palabras de esta ley. Ya no hay secreto. No hay. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Que hay secreto. Bueno, ¿va a hablar lo mismo? Yo creo que está un poquito difícil hablar lo mismo, ¿eh? Hablar lo que dijo Dios y que está en el Textus Receptus, en el texto bizantino mayoritario, va a ser difícil hablar con Orígenes, Eusebio, Jerónimo, los jesuitas, con Westcott y Hort y los discípulos. Va a ser difícil hablar eso. Veamos otras cuestiones por aquí que son extrañas, pero así suenan, ¿eh? Deuteronomio, capítulo 31, verso 10, versión Reina Valera 1960, dice: Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, al fin de cada 7 años. Que dice el Textus Receptus. Y les mandó Moisés diciendo, al principio del 7º año. O sea que Dios hablaba del principio y hoy en la versión Reina Valera 1960 se habla del fin. ¿Se va a hablar lo mismo? Está complicado, está complicado el tema. Vamos a mencionar Deuteronomio capítulo 30, verso 11, versión Reina Valera 1960, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Bueno, esa es la definición. No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Qué dice el Textus Receptus? No te es encubierto ni está lejos. ¿Es el mismo lenguaje? No te es encubierto ni está lejos. ¿Qué tenemos nosotros hoy? No es demasiado difícil para ti. Nada que ver con el tema. ¿Se va a hablar lo mismo? De ninguna manera, porque no está hablando si es fácil o difícil el Textus Receptus. Está diciendo que no está encubierto, que está libre para todos. Bueno, va a ser difícil. Hay cosas que son de este calibre. Pero si usted no lo escucha, no lo considera, no mira un poquito el contexto, y acá no estoy hablando de teología, no estoy hablando de entendimiento, desarrollo, nada de eso. Estoy simplemente lo mínimo que puedo, por lo extenso del tema. Y es sumamente explícito, pero todo sigue el patrón ese. Vamos a ver el otro caso, que es patrón de conducta, de todo lo que se viene, tanto en la profecía, la revelación, los salmos, la historia, todo va a ir según el caso aplicándose esto. Deuteronomio capítulo 32, verso 20, versión Reina Valera 1960. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Bien, ¿qué podemos sospechar de eso? Nada. Hijos infieles. Bueno, estas definiciones que vamos ahora a comparar son las que al inverso de lo que aquí tenemos se va a hallar. Porque tenemos ahora que en la versión 1960 se pone hijos infieles.
hijos fieles en otros casos. Pero vamos a ver qué dice el Textus Receptus. Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe. O sea, ¿cuál era el problema de Israel? Incredulidad. No tenían fe. Por más que Dios hizo lo que hizo, vieron sin fe. ¿Qué nos pusieron hoy? Infieles. ¿Es lo mismo? ¿No es la infidelidad una consecuencia de la falta de fe? Esa es la consecuencia. Lo que nosotros tenemos hoy, en la versión Reina Valera 1960, es la consecuencia, no la razón. Las consecuencias. ¿De esa manera habla lo mismo? No, imposible. O sea que la falta de fe, en otras palabras, la incredulidad, es lo que te lleva a ser infiel. Entonces ellos pusieron ahí las consecuencias y no la razón. Así que bueno, en otros pasajes usted va a encontrar en el Nuevo Testamento que se usa la palabra incredulidad al inverso. Es tremendo. Esto es cuando usted ve lo que han hecho, es muy difícil tener esa versión en la mano. Vamos a ver aquí cómo nuevamente han ocultado, de no decir directamente, sino hacer ambiguo el término, cuando es directo lo que Dios dice. Deuteronomio capítulo 32, verso 22, versión Reina Valera 1960. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Sigue el versículo, pero vamos a leer hasta ahí. ¿Qué dice el Textus Receptus? Porque fuego se encenderá en mi furor, y arderá hasta el infierno más profundo. O sea, que está definiendo el lugar del fuego, el infierno. Hablando directamente del lugar específico, no ambiguo. ¿Qué tenemos nosotros? Ambigüedad. Así lo han puesto, cuando Dios fue directo. Porque el Seol tiene dos lugares, en este contexto que estamos hablando. Dos lugares. ¿A cuál se refiere Dios? Bueno, vamos a ir ahora a Deuteronomio. Hay una expresión aquí que siempre yo decía, pero ¿era para tanto? Yo voy a tratar de hacerle hoy, en este último programa, de esta parte, seguimos luego en los históricos, pero le quiero decir algo que antes, sin conocimiento de aquellas cosas que se suceden, yo decía, pero qué fuerte que es esto, ¿por qué? Claro, cuando las cosas están ocultas, están tapadas, y se habla de algo y usted no sabe de qué se habla, complica. Es difícil tener el panorama como debe ser. Pero veámoslo. Deuteronomio capítulo 32, verso 26, versión Reina Valera 1960, dice, yo había dicho que los esparciría lejos. O sea, tenemos esta oración. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. ¿Eso dijo el Señor? ¿Yo había dicho que los esparciría lejos? No. Mucho más grave. ¿Y por qué no lo tenemos? Y el método de equivalencia dinámica de Eugenio Nida es lo que estamos viendo. ¿Qué dice el Textus Receptus? Dije, los echaría del mundo lo quería sacar Dios. Gravísimo, ¿no? Haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. A ver, este versículo, esta parte, que no va a hablar nunca lo mismo, porque Dios está hablando de sacarlo del mundo y allá está hablando de esparcirlo lejos, el efecto de sacarlo del mundo es llevarlo lejos, pero bueno, así hacen en todo. Dios está hablando de que estos rebeldes de Israel, la manera de solucionar el problema es sacarlo del mundo, cosa que no podía hacer y que no se puede hacer, por lo menos en estos tiempos.
¿Que Dios no lo puede hacer? Y no, no lo puede hacer. ¿Y no es que para Dios no hay nada imposible? No hay nada imposible, pero en este momento no lo puede hacer. Es así de sencillo. Se lo voy a explicar de la forma más amable, bondadosa y sencilla. No lo puede sacar del mundo porque al único lugar que lo puede enviar es al infierno, al interior del mundo, y está en el mundo siempre. ¿Se entiende? Dios dijo, yo lo echaría del mundo, lo echaría lejos, pero le es imposible, porque el lugar actual de juicio está acá, adentro. No lo puede. ¿Qué tan grave es que Dios lo quería sacar del... Escuche esto porque es necesario escucharlo. Muchos grupos del pueblo de Israel en Egipto aprendieron la masonería y el rosacrucismo, ocultismo, y nunca se apartaron de eso. ¿Y por qué Dios no lo destruyó directamente en el desierto y quedaron todos postrados? Como dice, no quedaron todos postrados. No. Murieron en el juicio ellos que tenían que pero no su filosofía, su sabiduría, el ocultismo no. Siguió en los hijos y siguió en el pueblo. Por eso es que Dios hablaba de ser posible echarlos del mundo. Porque hoy el azote del mundo y de la humanidad son ellos, los descendientes de Israel, de esta gente, que en Egipto aprendieron el ocultismo, las artes negras, ocultas, y que hoy le llaman los Illuminati y la élite. Dios sabía que para resolver ese problema habría que exterminarlo totalmente, pero siempre iban a estar en el mundo. Estos descendientes fueron los que luego llevaron a todos los problemas del periodo de los jueces en la idolatría, los que hicieron que Salomón termine en condenación, lo que hicieron que Nabucodonosor destruya el templo por todo el paganismo que se introdujo, lo que hicieron que rechacen a Jesús y termine con la destrucción de Jerusalén y el templo en el 70. Los que hoy hacen todos los males del mundo, esencialmente desde la sombra, desde atrás de escena, es a quien Dios se refiere aquí. De eso hablaba Dios. Por eso dice que si pudiera, lo echaría del mundo, cosa que no se hizo. ¿Por qué no lo hizo Dios? ¿Quiere que le muestre un argumento más? Cuando estaban en el monte Sinaí, y Dios le dijo a Moisés, a este pueblo lo destruiré, y haré de ti la nación, y lo que le prometí a Abraham. Y él dijo, no, si a ellos lo destruye, entonces destrúyeme también a mí. Y Dios dijo, no, yo a vos no te voy a destruir porque vos no estás haciendo mal. Lo estoy hablando en mi término, ¿no? En el término. Y como Dios le pidió, Moisés le pidió a Dios eso, que no lo destruya, quedaron. La petición de Moisés lo dejó. Bien, vamos al último ejemplo, que vamos a hablar del libro de Deuteronomio y del Pentateuco. Es el último dato que tenemos en este momento, y por eso hasta ahí será nuestra situación ahora. Después vamos a continuar en los libros históricos, pero como lo he reiterado, lo he dicho varias veces y lo quiero volver a mencionar, todo lo que aquí hemos hablado marca el rumbo de todo lo que se viene, además de lo que van a sumar. Porque hay etapas en donde van a agregar algo y a eso lo van a mantener para adelante. Van a cambiar algo y lo van a... lo que Dios dijo lo van a tapar de un modo, lo van a modificar y van a seguir para adelante con eso. Así que así es el sistema, la filosofía y el método. Pero vamos a ir a cómo aquí encubren algo que tiene que ver con lo espiritual, como lo han encubierto en todo el Antiguo Testamento y en todo lado. Por eso hay cosas que la espiritualidad es tan pobre. ¿Por qué? Porque la taparon todo. La cambiaron, pusieron otros nombres, pusieron palabras, pusieron nombres de animales, pusieron cosas naturales en donde eran espirituales, y así, ¿qué pasa? Desapareció. De la versión Reina Valera 1960, no del Textus Receptus. Deuteronomio capítulo 32, verso 33,
versión Reina Valera 1960, dice así: veneno de serpiente es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Bueno, Dios le está hablando de sus obras, sus acciones, su doctrina, etc. Veneno de áspides es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿Qué dice el Textus Receptus? Escúchelo, la primera oración. Veneno de dragones es su vino. Veneno de dragones. Su placer, porque el vino representa placer, gozo, turbación, confusión. Veneno de dragones. Los dragones, el dragón mayor se llama Diablo y Satanás. Si son dragones, se refiere a ese mundo, principado, potestades. Y los siguientes en el orden jerárquico, ¿no? Veneno de dragones, veneno del infierno, veneno de demonios, veneno luciferiano es su vino. Está hablando de sus obras, sus acciones, su filosofía, etc. En todo lo que viene de los libros históricos y del Antiguo Testamento, los profetas, se eliminó masivamente todo nombre que tiene que ver con el mundo espiritual. Si hablamos de los libros históricos, se eliminó el nombre Belial, en donde define que la acción de tales personas es diabólico, es demoníaco. No lo va a ver porque eliminaron el nombre y pusieron una acción humana ahí. Entonces usted todo es humano, lo espiritual desaparece. Todo aquello que en donde Dios habla de las acciones del mundo ocultista y los llama por su nombre original o vinculante a un nombre original, afuera del texto bíblico, eliminado totalmente. Es lo que hace que tú no puedas entender correctamente las cosas, que no puedas definir correctamente nada y que no veas espiritualidad en muchos casos. Por ese motivo es que está como está, porque las cosas no se hablan, no se manejan, no se perciben, no hay panorama como Dios los dejó. Dios dejó todo de tal manera que tomando su palabra en el Génesis y al ir leyendo y al ir empapándose y al ir infiltrándose con la misma, iba a ir juntando los distintos datos, los distintos detalles, las distintas expresiones, la forma de comunicación, el lenguaje, la definición, las determinaciones, que a usted lo llevaría a hablar perfectamente como Dios quiere. Todo lo que Él define, salvo misterios que Él revela en los tiempos que Él determinó. Pero el resto usted lo entendería perfectamente, sin necesidad de nada, ni de seminarios, ni de universidades, ni de academia, de nada, solamente. Pero la ensalada rusa que han hecho, sí, vas a necesitar muchas cosas más y en esos lugares probablemente te turben más, porque no están hechos. Me le voy a decir algo que es importante escuchar. Las grandes universidades de teología, facultades, la hicieron los ocultistas, para desde allí infiltrar el veneno a los protestantes. Los más grandes ocultistas, la élite, que viene de lo que Dios quería echar del mundo, pero Moisés pidió que no lo haga, esa gente pagó e hizo las más grandes universidades teológicas para infiltrar y destruir el cristianismo de adentro. Por eso le digo, cuando le hablo por ahí salga más confundido. Por eso es. Y en esos lugares donde el diablo entrega todas las apostasías y las doctrinas de destrucción y confusión y muerte, pero desde adentro salen. No salen desde afuera algún loquito por ahí, no. Un loquito de adentro, con saco y corbata y bien formado para la retórica, para la oratoria y los discursos. Así es el tema.
Hay muchas cosas encubiertas de una manera muy, muy grande que hace que el pueblo de Dios no entienda ni sepa las cosas. Y no le informan nada. No le informan nada, no le dicen nada. Entonces quiero reiterar esta última parte. Veneno de dragones es su vino. Eso es en el texto receptus. Los dragones no lo va a encontrar, está mencionado en todas partes. No lo va a encontrar. ¿Por qué? Salvo en el Apocalipsis, ¿por qué? Porque lo eliminaron para romper todo vínculo y declaraciones del reino místico ese, del reino de Satanás, de Lucifer. En los libros históricos y los profetas se habla de los sátiros. No está en esta versión. Y habla de muchas cosas que lo voy a hablar en su momento, más adelante, que no están. Pero sí, Dios lo dejó ahí. Dios dio el origen, Dios determinó el origen. Dios marcó de dónde vienen muchas cosas. ¿Están en esta Biblia? No. ¿Por qué? Porque esta es para encubrir, tapar y alejar. La versión Reina Valera 1960, de la realidad, del vocablo, del entendimiento, de la verdad. Lamentablemente es así. Bueno, hasta aquí llegamos en esta audición. El tiempo ya está llegando y no tenemos más ejemplos para demostrar, pero cosas muy importantes han salido y van a seguir apareciendo cosas que tremenda, pero es así. Entonces, estamos ante un enorme problema, pero se puede corregir. Va a dar mucho trabajo, pero se puede corregir. Dios lo bendiga entonces y hasta la próxima audición, donde en caso contrario, que no sea haya alguna otra cosa, vamos a ingresar en los libros históricos desde Josué. Dios le bendiga y hasta entonces.